Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta segundo día de actividades de nuestra 25ª Conferencia Nacional de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Química. Esta tarde tengo el gusto de presentar a nuestro siguiente ponente. Él es el doctor Ángel Gabriel Díaz. Él es profesor titular de tiempo completo del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez desde el 2014. Es maestro de pre y posgrado de las materias de bioquímica y química orgánica, fisicoquímica, enzimología, bioinformática, fundamentos de interatómica, fundamentos moleculares y análisis instrumental. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde 2013 y perfil deseable PRODEP desde el año 2015. Cuenta con una estancia postdoctoral de 2 años en el Instituto de Química de la UNAM, en el Departamento de Química de las Biomacromoléculas, en el Laboratorio Estructural de Macromoléculas, del 2012 al 2014. Científico 1 en el Laboratorio de Aseguramiento de la Calidad Cordis de México, 2004-2006. Ha sido autor y coautor de 40 publicaciones de artículos en revistas indexadas de divulgación y de revisión. Además, cuenta con direcciones de tesis, 20 en licenciatura, 4 en maestría y codirecciones de doctorado en cuatro ocasiones. Además, es responsable técnico de 2 proyectos científicos, uno financiado por el PRODEP y otro por el CONACYT. Es miembro del cuerpo académico de bioquímica funcional y proteómica del estrés. Así es que, doctor, antes de que inicies, encantado de que hayas aceptado estar con nosotros en esta jornada. Gracias por este momento que nos brindas. Y bueno, no me queda más que desearte el mejor de los éxitos, recordándoles a nuestros participantes, a todo el público que nos acompaña, que cualquier pregunta, que cualquier opinión o duda, nos la hagan llegar a través del chat de esta sala para no interrumpir la ponencia. Y sin otro preámbulo, queda con ustedes el doctor Ángel Gabriel Díaz, el cual disertará sobre los aspectos estructurales y funcionales de enzimas para el control de infecciones bacterianas, uso de herramientas computacionales para el estudio del metabolismo del diaminopimelato. Gracias, doctor. Adelante. No, nada, pues el gusto es mío por haberme invitado y estar allí compartiendo con ustedes un poco de lo que trabajamos en el laboratorio. Como el nombre de la plática dice uso, quiero aclarar que yo soy un usuario de química computacional y de bioinformática. No soy elaborador de paquetes de cómputo o modificador en sí. Las utilizo como una herramienta para mis estudios que yo realizo de investigación. Entonces, quisiera compartir con ustedes, me gustó mucho la plática del día de ayer, donde nos presentaron la perspectiva histórica de la inteligencia artificial. Me gustaría mucho dar algunos conceptos acerca de la química computacional. Este es el uso de cómputo de alto rendimiento para resolver problemas químicos. O sea, hay un problema químico que se puede resolver de manera experimental, es decir, manipulando variables en el laboratorio, pero también se puede utilizar una simulación por computadora para tratar de llegar a una solución plausible. Se basa en la simulación de sistemas, o sea, una simulación mediante el uso masivo de datos en términos de los principios químicos y físicos que los gobiernan. Es decir, hay que tener conocimiento de las leyes de la física, de los principios químicos que gobiernan a los sistemas químicos para aplicarlos en esta simulación y llegar a soluciones plausibles. Algunos ejemplos donde se utiliza la química computacional con éxito es la creación de modelos de reacciones. Es decir, se modela en la computadora una reacción y se demuestran efectos cinéticos y termodinámicos sobre la reacción. Esto es hacer reacciones in silico para encontrar predicciones para después probarlas en el laboratorio. También se pueden explorar los procesos físico-químicos de diversos fenómenos. Por ejemplo,
de la superconductividad, del almacenaje y transformación de energía, de la corrosión y otros muchos más. Y realmente para lo que yo más lo utilizo es para realizar simulaciones, para encontrar superficies de interacción entre diversas sustancias. Concretamente, yo tengo un interés por estudiar las proteínas y cómo la superficie de estas proteínas tienen poros, sitios con una geometría que pueden servir como anclas o puntos de anclaje de diversas sustancias que tienen diferentes actividades sobre estas proteínas. Son herramientas que yo utilizo, estas herramientas computacionales, y se pueden dividir en quimioinformática, que básicamente es transformar datos en información. O sea, es tomar los datos crudos, procesarlos de manera descriptiva, de manera lógica, almacenarlos de cierta manera para después crear conocimiento. También se puede hacer modelado molecular. El modelado molecular es imitar y predecir el comportamiento de las moléculas, y este puede llevarse a cabo en dos niveles. Primero, por medio de la mecánica molecular, que se basa en el uso de la mecánica clásica, es decir, la mecánica newtoniana, para describir las bases físicas tras esos modelos, o uno de más elevado, que es la química cuántica, que se basa en anticipar su reactividad de las moléculas en general y específicamente en base a los distintos indicadores derivados de la estructura electrónica. En el laboratorio utilizamos estos 4 niveles de química computacional para tratar de encontrar problemas de la bioquímica. La bioquímica es una rama de la química y tradicionalmente como que se ha hecho a un lado de la química, pues, sin embargo, se le puede aplicar todo el peso de la química a la bioquímica, que es básicamente describir un tipo de sustancias, un tipo de materia que está asociada a la vida, es decir, la descripción de la vida a nivel molecular. Y la bioquímica se puede estudiar a 2 niveles, a un nivel básico, donde puedo estudiar, dependiendo del tamaño de la molécula o la complejidad de las moléculas, si son de menos de 5,000 daltones, 5,000 gramos por mol, que les clasifica como biomoléculas. Ahí entran los aminoácidos, los lípidos, los nucleótidos, los disacáridos, trisacáridos, las coenzimas, los aminas, o también las biomacromoléculas, que es en donde yo estoy interesado, que son moléculas de más de 5,000 daltones. Están los polímeros, como los ácidos nucleicos, los polisacáridos y las proteínas. Y también tengo gran interés en estudiar las biosupramacromoléculas, que son ya complejos de más de 1,000,000 de daltones. Y estudiamos también la red compleja de todas las transformaciones que ocurren en una célula, que se llama metabolismo. La bioquímica también se puede estudiar a un nivel aplicado, es decir, se pueden encontrar aplicaciones biotecnológicas, clínicas o en el utilizar las enzimas en la industria. En esta ocasión yo voy a hablar más de las biomacromoléculas. Las biomacromoléculas son de 3 tipos, típicamente están los ácidos nucleicos, los polisacáridos y las proteínas. Gracias a una técnica muy poderosa y utilizada desde hace décadas, que se llama cristalografía y difracción de rayos X, podemos tener información a nivel atómico de cada una de estas biomacromoléculas. En esta ocasión me voy a concentrar en la parte de las proteínas. Pues las proteínas son muy diversas, podemos encontrar proteínas extracelulares, proteínas asociadas a la membrana, diversas proteínas con diversas arquitecturas, intracelulares con diversas funciones, proteínas asociadas al genoma que se involucran en la síntesis del genoma o en el metabolismo del genoma, proteínas encargadas de sintetizar o de degradar otras proteínas y proteínas que le dan forma e infraestructura a la célula. Tienen diversas aplicaciones, por ejemplo, las enzimas tienen gran aplicación en la química industrial, en la salud y en la enfermedad, en la producción de energía biológica, en la bionanotecnología y nanotecnología. O sea que las proteínas son un gran tipo de materiales que tienen aplicaciones fundamentales y aplicaciones industriales importantes. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo se puede utilizar concretamente, cómo nosotros hemos utilizado la química computacional para resolver problemas. Resulta que durante mis estudios de doctorado resolvimos la estructura cristalográfica de una enzima de una oxidorreductasa.
esta oxidorreductasa, encontramos que el sustrato, más bien el producto que es NADPH, puede hacer un aducto covalente con un residuo catalítico. Esto nadie lo había encontrado. El problema es que la resolución de esta enzima, de este cristal, era de 2.3 Armstrongs, que es una resolución moderada, que permite ver muy bien el tamaño un poquito más, casi un átomo, no es nivel atómico, entonces no te puede ver los detalles de este aducto, de este enlace covalente que observamos. Entonces cuando nosotros vemos la densidad electrónica experimental, que es esta verde que está acá, no podíamos modelar el producto, puesto que había reaccionado covalentemente con la cisteína y no embonaba bien en el mapa de densidad electrónica. Aquí les muestro el NADPH, cómo se puede ver que tiene densidad electrónica que no podemos ver. Y sí, aquí utilizamos los métodos de modelaje molecular para encontrar un conformero, el conformero más abundante, y después el conformero más abundante, que lo seleccionamos por medio de interacciones o probabilidad de Monte Carlo, lo afinamos utilizando DFT, cálculos de DFT, y luego el que encontramos lo modelamos en la nube electrónica observada experimentalmente, y aquí podemos ver cómo embonó perfectamente. Entonces, esto nos permitió describir la geometría a nivel atómico a partir del cristal, de este aducto covalente jamás visto, y vimos que en solución se podía formar. O sea, es bien importante que lo que uno observa en las moléculas tengan una relevancia a nivel de solución, por ejemplo. Entonces vimos que el NADPH, que es el producto de reacción, también es un inactivador. Propusimos un mecanismo de reacción, también nos sirvió para modelar la trayectoria cercana al ataque. En la reacción se genera catálisis covalente, entonces se genera un intermediario tioéster. Ese intermediario tioéster tiene que ser después atacado nucleofílicamente por una molécula de agua, y esta molécula de agua debe adoptar la trayectoria de ataque de cualquier nucleófilo sobre cualquier carbonilo, que se llama trayectoria de Burgin-Dunit. Entonces nosotros, por medio del modelaje molecular, pudimos encontrar esa trayectoria y ver qué molécula de agua que estaba en el cristal estaba más cercana a esa trayectoria, que en este caso fue esta molécula que llamamos agua 2. Entonces nos permite encontrar cálculos, por ejemplo, teóricos, acerca de la acidez de los grupos funcionales importantes en el sitio activo. Eso pues lo publicamos en diversos artículos. O sea, nos permitió darle un sentido mecanístico a la enzima. Otra de las cosas que les quiero platicar que se pueden hacer con la química computacional es el ejemplo que el doctor David Baker de Estados Unidos ha hecho. Él encontró en la química computacional y mediante el uso de la inteligencia artificial una manera de poder predecir una enzima que no existe en la naturaleza. Concretamente, los químicos orgánicos y en la industria deseaban tener una enzima que hiciera la reacción Diels-Alder, pero esa enzima no existe en la naturaleza. Con los genomas que ya tenemos, la han buscado y no existe. Entonces, él por medio de la química computacional, de las reglas de la química, de la fisicoquímica, del plegamiento de las proteínas, pudo encontrar una estructura que no existe en la naturaleza, que tuviera un juego de grupos funcionales que le permitiera hacer esta reacción, y lo logró con éxito, y después hizo evolución dirigida de esta enzima para mejorar y incrementar la especificidad de la enzima. Entonces, este es un caso de éxito extremo. Les voy a platicar ahora de lo que actualmente hacemos en el laboratorio. Estamos en el laboratorio de bioquímica y neuroquímica de la UACJ, en el Instituto de Ciencias Biomédicas, y concretamente el grupo que yo lidereo de trabajo con mis alumnos de posgrado y de pregrado, le hemos llamado a la línea de investigación físico-química e ingeniería de proteínas. En realidad, estamos interesados en estudiar las relaciones recíprocas que existen entre las propiedades estructurales, funcionales, dinámicas y evolutivas de las proteínas. Entonces, eso lo hacemos mediante estudios bioquímicos, estudios físico-químicos, estudios farmacológicos y estudios genéticos. Y desde luego utilizamos como herramienta la química computacional. Entonces, en el laboratorio usamos fármacos como herramientas de investigación para encontrar estas relaciones entre estas propiedades, pero también los usamos como agentes para el control químico
de la actividad catalítica de ciertas enzimas que con mucho cuidado seleccionamos porque tienen aplicaciones médicas, agrícolas y ambientales. Entonces, estamos muy interesados en utilizar varios modelos, no nos quedamos con una sola enzima, en realidad trabajamos con 24 enzimas diferentes y el día de hoy les voy a hablar de unas enzimas que se llaman enzimas DAPS, por eso el título de la práctica, del diaminopimelato, porque estas enzimas DAPS participan en el metabolismo del diaminopimelato, aunque en el laboratorio estamos interesados o trabajamos con enzimas recombinantes de diferentes organismos que con mucho gusto en otra ocasión les platicaré. Pues me voy a centrar a hablarles de una enzima que se llama DAPT, es una desuccinilasa. Para estudiar esta enzima nosotros nos enfocamos en un concepto que se llama repropósito o reposicionamiento farmacológico, que es el proceso de desarrollo de un compuesto farmacéutico para utilizarlo para tratar una enfermedad diferente a la que originalmente se diseñó el fármaco y fue aprobada. Entonces, por ejemplo, la amantadina es un caso de reposicionamiento farmacológico. Inicialmente se utilizó para tratar la influenza. La amantadina tenía una diana, una enzima M2 del virus de la influenza, que si esta amantadina lo modificaba químicamente, bloqueaba e impedía la replicación del virus. Sin embargo, se encontró que la amantadina también puede tener acción sobre un receptor de la L-Dopa. Entonces, se está utilizando con fines para tratar el Parkinson. Entonces, esto es lo que se llama repropósito farmacológico, que es para utilizarlo como un compuesto anti-Parkinson. Acá les muestro cómo ya está en fase clínica para ser utilizado para tratar el Parkinson. Pues nosotros estamos realmente entendiendo cómo podemos usar estos fármacos para estudiar, por un lado, estas enzimas DAPS y por otro lado, para utilizarlos para combatir la multiresistencia a fármacos. Miren, para que nos demos una idea, para desarrollar un fármaco se llevan de 10 a 20 años y son varias etapas muy complejas y muy costosas, cuestan muchísimo dinero, que parte de un material de 10,000 compuestos aproximadamente, se van filtrando en las etapas y solamente aquellos compuestos que pasan todas las pruebas de seguridad para utilizarlos, generalmente es 1 o 2 fármacos, son los que pueden estar disponibles en el mercado. Les digo, esto puede tardar de 10 a 20 años en desarrollar un solo fármaco. Para el caso del reposicionamiento farmacológico, se utilizan millones de compuestos y no es necesario probarlos todos. Pueden utilizar la química computacional para probarlos in silico primero. Entonces, se hace un filtrado de estos compuestos y no hay que hacer ya las pruebas de seguridad porque ya se tienen hechas, ya se tienen listas, ya sabemos cuál es la dosis letal mínima, máxima, ya sabemos el historial farmacológico, tenemos el metabolismo del fármaco ya en humanos, entonces esto nos va a ahorrar muchísimo tiempo, hasta de 1 a 5 años nos va a llevar. Pero para poder desarrollar o poder hacer el repropósito farmacológico, pues igual para desarrollar nuevos compuestos, pues es necesario pasar por estos pasos. El primero de ellos es identificar un blanco para el control farmacológico, contar con un sistema para purificar la enzima, después para medir la actividad biológica del fármaco, de los compuestos sobre la enzima, identificar estos compuestos que tienen una actividad y después validar su actividad biológica. En realidad, el paso limitante de todo esto es seleccionar, identificar la enzima cuya inhibición va a producir un efecto farmacológicamente deseado. ¿Cuál de estas enzimas son las que hay que seleccionar? Miren, aquí les muestro el proteoma de levadura. Es gigantesco, o sea, hay miles de proteínas en un tiempo determinado y en un espacio determinado. Entonces, ¿cuál de ellas utilizamos para controlar el crecimiento, por ejemplo, de la levadura? O hay cientos de reacciones que ocurren en una célula, ¿cuál de ellas es la que vamos a detener o vamos a acelerar para lograr el efecto farmacológico? Entonces, nosotros en el laboratorio y otros, pues hemos propuesto que este filtro o estas características de la enzima pueden ser que presente un control alostérico, que presenta una modulación por modificación química reversible, que participa en una reacción que se encuentra alejada del equilibrio y que se cuenta con un experimento genético que se llama deletar el gen o bloquear el gen y que ese bloqueo del gen va a producir efectos deleterios. Entonces, eso a nosotros nos dice
que la inhibición farmacéutica de esa proteína o de esa enzima va a producir también efectos deleterios. Un problema que estamos muy interesados en resolver por el repropósito farmacológico es la multiresistencia a fármacos, que la definición de este es que es un microorganismo que resiste, que desarrolló sensibilidad por 3 o más fármacos comerciales disponibles. Entonces acá les muestro un experimento, un ensayo de inhibición de antimicrobiana. Aquí en estos discos están impregnados con un compuesto que tiene acción antimicrobiana, y aquí donde no se ve crecimiento es porque precisamente está funcionando. Sin embargo, algunas de estas bacterias ya desarrollaron resistencia sobre algunos de estos fármacos. Se puede ver que crecen como si no hubiese el antibiótico. Estamos interesados nosotros en este problema, al igual que muchas personas, como podemos ver desde que se descubrió la penicilina, el uso de penicilina hasta la fecha, ha aumentado el interés por estudiar la multiresistencia a fármacos. Hay 3 categorías de bacterias que tienen relevancia patológica. En especial estamos interesados con unas bacterias que se denominan escape. Son representantes de las gram positivas y de las gram negativas. Aquí están las siglas de lo que significa escape. Estas bacterias escape producen las principales infecciones intrahospitalarias que pueden llegar a producir multiresistencia a fármacos, y esto genera un grave problema de salud y un grave problema económico. Conocemos perfectamente desde hace muchos años cuáles son los blancos que hay que, o más exitosos que hay que bloquear para lograr controlar el crecimiento microbiano, el metabolismo del DNA, el metabolismo de las proteínas, el metabolismo de la pared celular, el metabolismo de la membrana. Entonces nosotros estamos interesados en bloquear el metabolismo de la pared celular. Miren, esta es una línea de tiempo en donde se observa que cada vez que se describe un antibiótico y se utiliza en el mercado, a los pocos años surge una bacteria con resistencia a ese fármaco. Entonces, es realmente un problema serio el que tenemos. Necesitamos encontrar nuevos antibióticos porque si no, se prevé que para el 2050 las próximas pandemias mortales van a ser a causa de estas bacterias y principalmente de las bacterias de escape, y hay estrategias para lograr combatir esta multiresistencia, pero ninguna de ellas incluye utilizar flancos farmacológicos no explotados, es decir, donde no hay presión de selección. Nosotros estamos interesados ahí. Concretamente les decía en la pared celular. La pared celular es bien importante, se tiene que degradar de forma quirúrgica durante la reproducción bacteriana, es decir, se necesitan lisocimas, transpeptidasas que degraden parcialmente la pared y que la vuelvan a sintetizar. Entonces, es bien conocido que las enzimas involucradas en el metabolismo de la pared celular son blancos excelentes para el control antimicrobiano. Estamos interesados nosotros en unas enzimas que producen el mesodiaminopimelato y la lisina. Estos aminoácidos, este no estándar y este estándar, resulta que participan en el entrecruzamiento de la mureína del peptidoglicano. Si bloqueamos la síntesis de mesodiaminopimelato en las gram negativas y en las gram positivas, vamos a afectar las funciones de la pared celular, que también ya son muy conocidas, y vamos a estropear la capacidad de resistir a la bacteria, por ejemplo, a las presiones osmóticas y al sistema inmunológico. Entonces, el mesodiaminopimelato y la lisina se producen por la misma ruta, se llama ruta de biosíntesis de mesodiaminopimelato-lisina. Es una ruta catalizada por las enzimas DAP, son 9 pasos, y yo estoy muy interesado en estudiar esta enzima DAP, que es una desuccinilasa, participa en la hidrólisis del N-succinil-LL-diaminopimelato, produce succinato, que es un intermediario del ciclo de Krebs, se recicla, y LL-diaminopimelato, que continúa en la ruta. Esta enzima tiene múltiples funciones, participa en la síntesis mesodiaminopimelato, también se involucra en la síntesis ensamblaje del divisoma, en el septum durante la fisión binaria, asiste en la división celular, probablemente participa también en la síntesis de arginina y desde luego participa en la síntesis de L-lisina. Yo estoy muy interesado también porque resulta que puede producir complejos multienzimáticos, metabolones, que estamos estudiando también por medio de acoplamiento molecular y dinámica molecular. La enzima es una metaloenzima, es una dimetalasa, dependiente de 2 centros metálicos de zinc. Aquí está la reacción que cataliza. Hay información estructural disponible, tridimensional a nivel atómico,
y bioquímica funcional. Nosotros estamos contribuyendo también con datos bioquímicos interesantes. Hay dos rasgos importantes de estas enzimas conocidas que se explotan actualmente para el diseño de estos fármacos. Uno de ellos es la dinámica que tiene los centros metálicos, es decir, estos dos centros metálicos que están quelados en el sitio activo pueden ser intercambiados, en especial el centro metálico 2. Este zinc puede ser intercambiado por otros, por ejemplo, por manganeso, por zinc, por cobalto, y esto es fisiológicamente relevante, cambia la actividad de la enzima. Incluso la enzima que tiene intercambiado el zinc por manganeso pierde sensibilidad por algunos fármacos. Otro de las características o rasgos importantes de la enzima es que tiene un ajuste inducido, es decir, que cuando el sustrato se pega, produce un cambio conformacional que la lleva de un estado abierto a un estado cerrado, que permite el ensamble del agujero del oxígeno. Ya nos estamos poniendo un poquito más químicos, ¿verdad? Entonces, el centro metálico tiene coordinado una molécula de agua, que es el verdadero nucleófilo que lleva a cabo la hidrólisis, y ataca a una amida secundaria, y cuando la ataca produce un intermediario tetraédrico, un oxianión. Ese oxianión es súper inestable y justamente las enzimas lo que hacen es estabilizar el estado de transición. Entonces tienen algunas de ellas un agujero del oxianión que le permite estabilizar este estado de transición y por tanto bajar la energía de activación y por tanto aumentar la constante de velocidad del paso limitante. Les voy a hablar de el caso de éxito que tuvimos con el trabajo de mi estudiante de doctorado, Manuel Terrazas. Él está terminando su doctorado. Les voy a hablar de 3 artículos que publicamos recientemente en donde describimos el utilizar la química informática y la química computacional para identificar nuevos compuestos que potencialmente son inhibidores de esta enzima. Él resolvió la estructura cristalográfica de la enzima Enterococcus faecium y pues nosotros pues contamos con detalles atómicos de esta enzima, es preciosa. Tenemos algunos información a nivel atómico de esta enzima. Les voy a hablar un poquito del mecanismo catalítico. Esto representa el sitio activo, aquí es donde se pega el sustrato, aquí están los centros metálicos, el 1, el 2, aquí está el agua hidrolítica. La enzima participa primero de la forma abierta y tiene que pasar a la forma cerrada, el azul. Manuel encontró esta conformación intermedia que nosotros llamamos holgada y que proponemos que es la verdadera forma a la cual se une el sustrato. El sustrato se tiene que pegar aquí entre el agujero del oxígeno y el agua hidrolítica, justamente aquí como está esquematizado. Después tiene que proporcionar el cambio a la forma cerrada, que ajusta a la histidina catalítica en la posición adecuada para realizar la estabilización del estado de transición, que después se forma bajando la energía de activación. Se forma mediante un ataque nucleofílico, va a colapsar electrónicamente y el grupo saliente pues, va a resultar en la ruptura del enlace. Se va a salir el diaminopimelato por un lado y después el succínico, entonces disocian los productos y tiene que pasar la enzima a la forma abierta para que permita la liberación de los productos. Entonces nosotros queremos utilizar estos rasgos, o sea, los centros metálicos que son ácidos de Lewis, para buscar bases de Lewis que interaccionen con estos ácidos de Lewis, con los centros metálicos, y el ajuste inducido o la dinámica conformacional que sufre la enzima. Entonces, en esta diapositiva les esquematizo la estrategia que utilizamos para encontrar o identificar estos fármacos. Utilizamos el sitio activo de la enzima como filtro para filtrar 35 millones de fármacos aprobados por la FDA para ser utilizados para diversas enfermedades. Aquí reducimos la lista de millones a 30 o 300 o 500 fármacos. Después lo filtramos, hacemos un afinamiento de acoplamiento molecular para quedarnos con unos 10 a 50 compuestos. Después analizamos sus efectos tóxicos, su farmacodinámica, su costo, su biodisponibilidad, su capacidad para penetrar las membranas plasmáticas y nos quedamos con 1 o 5 compuestos. Entonces aquí les pongo un video de cómo se ve este acoplamiento molecular. Esta es la enzima, la DAP, y este es el sitio activo. Estas esferas que se ven son los centros metálicos y podemos ver cómo aquí están las soluciones de los fármacos que encontramos. Es un video
que van cambiando los fármacos para mostrarles cómo estos fármacos se unen ahí al sitio activo. Pues nosotros los filtramos, los identificamos, medimos su score para ver cuáles son los mejores candidatos y posteriormente los medimos en el laboratorio, los validamos. Entonces, acá les muestro en uno de los artículos que publicamos en la revista Biochimie, que quisimos estudiar, encontramos una lista muy extensa de polifenoles. Aquí está la lista, con unos scores increíbles. Estos scores son deltas G de unión, que se unen realmente con mucha afinidad. Escogimos estos 5 fármacos, estos 5 compuestos naturales, polifenoles, para ver si se pegaban. O sea, una cosa es lo que la química computacional nos dice y otra cosa es lo que en realidad pasa en el laboratorio. Entonces, para ello utilizamos una técnica analítica que se llama unión al equilibrio, que se basa en medir una propiedad espectroscópica, en este caso fluorescencia, a diferentes concentraciones de quercetina. Entonces, conforme va aumentando la concentración del ligando que identificamos, vamos viendo un apagamiento en la fluorescencia, podemos procesar este cambio en la señal y encontrar por medio de un análisis con esta ecuación, que es una ecuación de una hipérbola rectangular que sale del origen, podemos encontrar la constante de disociación y el binding máximo. El binding máximo es un reflejo del cambio conformacional que produce la enzima y la KD pues es el recíproco de la constante de afinidad. Entre más pequeña quiere decir que la enzima es más afín por las moléculas. Entonces aquí le muestro cómo en la enzima de Enterococcus faecium puede unir la quercetina, la luteolina, la rutina, la quetequina, no la une, y la esperidina sí la une. Entonces, uno de los que identificamos por química computacional que sí lo une, en realidad no es un ligando de la enzima in vitro. Entonces, no solo nos limitamos a medirla con la Enterococcus faecium, sino que la medimos con todas las enzimas de escape. Hicimos un análisis comparativo de las propiedades bioquímicas y las correlacionamos con las estructuras. Entonces, ahí estamos en ese análisis de ver cuál es el mejor polifenol. Para ello encontramos que el que estos estén en una posición coplanar es importante, le va a dar una especificidad más grande. El doble enlace acá es esencial para que lo reconozca este tipo de enzimas. También identificamos otros fármacos utilizados, por ejemplo, la orfenadrina, que es un relajante muscular, o el disulfiram, que es un inhibidor del aldehído deshidrogenasa 2, que se utiliza para el tratamiento del alcoholismo. Como estos tienen grupos de ácidos de Lewis, pueden fácilmente unirse con los centros metálicos. Vimos que también se pegan a la enzima y también son inhibidores de la enzima, o sea, inhiben la actividad de la enzima. Entonces, aquí les muestro unos casos de éxito que hemos tenido donde por química computacional identificamos compuestos, después los validamos in vitro y después los validamos microbiológicamente. Entonces, estamos también haciendo pininos en la medicina translacional. Estamos intentando llevar esto a la clínica, pero pues eso no es tan fácil. Buscamos en la estructura que Manuel resolvió por cristalografía otras posiciones interesantes para que pudieran ser blancos farmacológicos para encontrar en otros sitios distintos al sitio activo, encontrar fármacos que pudieran bloquear la dinámica molecular. Entonces, aquí les muestro un alineamiento estructural de todas las estructuras cristalinas disponibles en el Protein Data Bank y se ve los cambios conformacionales que tiene. Entonces, estas zonas de aquí son muy susceptibles a los cambios conformacionales. El sitio activo no cambia mucho de conformación. Esta representación es en representación de factores B. Los factores B son una medida de la dinámica de cada uno de los átomos que tiene durante la difracción del cristal. Entonces es el reflejo de la dinámica molecular de las partículas que están ahí en el cristal. Entonces pueden ver que hay una correlación entre estos factores B y los cambios conformacionales que observamos por cristalografía. Entonces nos centramos en estas asas, en estos sitios que aparentemente son de alta dinámica molecular. Uno de ellos, el denominado asa eta 1, hace un arreglo de apilamientos pi, son puras tirosinas, son como fenoles, tienen este grupo guanidino, tienen carboxilos, imidazoles, que tienen dobles enlaces también, enlaces pi, entonces forma un arreglo de enlaces pi. A este arreglo de enlaces pi se les conoce como caja pi o pi box, y estas caja pi se sabe que son muy importantes para la interacción intermolecular, es decir, para la interacción de estas proteínas con otras proteínas. Sabemos que esta proteína interacciona con
proteínas del divisoma durante la división celular. Entonces, probablemente esta caja de enlaces pi sea importante para anclarse en el divisoma. Entonces, estamos buscando fármacos que interaccionen con estos caja pi para bloquear su posible interacción con otras proteínas. También encontramos un flip. Normalmente los enlaces peptídicos en las proteínas son con configuración trans. Nosotros encontramos una hebra que tiene un enlace cis, o sea, está, como decimos con el anglicismo, flipeado, está cambiado de conformación. Ese es dinámico, entonces también estamos buscando fármacos que pudieran afectar este cambio, esta dinámica que pudiera ser importante para la especificidad de las enzimas. También nos concentramos en el dominio de oligomerización de la enzima. Vimos que hay un sitio alostérico, un sitio distinto al sitio activo. Aquí se puede ver ese hueco. Y entonces, recientemente lo estamos utilizando por medio del cribado virtual de fármacos. Aquí les muestro el resultado crudo. Este es el dominio de oligomerización. Ahí se alcanza a ver como un hueco. Y aquí está la lista de fármacos que probablemente alteren la dinámica molecular de la enzima. Por ejemplo, encontramos la nicardipina, que es un fármaco utilizado para tratar la presión y la angina, o la emitina, que sirve como un agente para eliminar protozoarios, o la mepiramina, que sirve como un antihistamínico, es un antihistamínico de primera generación. Entonces, ahora en el laboratorio estamos interesados en ver, caracterizar si se pegan ahí en el sitio alostérico y que efectivamente afectan la dinámica y afectan la actividad. Entonces, en resumen, estamos muy interesados bueno, hasta ahora hemos identificado inhibidores de la enzima DAP que pueden aportar información para el desarrollo de nuevos antibióticos, en el caso de las infecciones multiresistentes. Estamos muy interesados en identificar otros compuestos que alteren la dinámica conformacional de la enzima y estamos validando también el efecto sobre el crecimiento bacteriano. Entonces, falta realizar estudios clínicos. Entonces, realmente, pues ahí vamos. Realmente no tenemos mucho tiempo que iniciamos este proyecto. Hemos dado algunos avances, pero tenemos pues, limitantes aún. También estamos interesados en trabajar con las enzimas. No sé si al principio vieron que trabajamos con enzimas de Rickettsia rickettsii. Tengo una alumna de maestría que ya está graduando que encontró 4 antibióticos que aparentemente inhiben esta enzima de Rickettsia rickettsii. Aquí, para Rickettsia rickettsii, no tiene tantos problemas de multiresistencia. Lo que pasa es que el médico no sabe cuál fármaco utilizar, cuál antibiótico usar para tratarlo. Entonces nosotros estamos tratando de ver qué antibiótico pudiera bloquear la actividad de esta enzima y darle una idea al médico de qué tipo de antibióticos utilizar. Pues no sé si haya preguntas. Les agradezco mucho su atención. ¿Siguen por ahí? Aquí estamos, doctor. Claro Muy que bien. sí, aquí estamos. Tenemos una pregunta. Nos dice Ángel, ¿por qué no aumentar el nivel de teoría para una mejor resolución? Aquí te la leo. ¿Por qué no aumentar el nivel de teoría para una mejor resolución de la densidad electrónica? Sí, observé un nivel bajo B3LIP en una de las primeras láminas. ¿Qué metodología utilizan para modelar los metales de transición y rutas de reacción? Muy bien, mire, como lo dije al principio de mi charla, nosotros somos usuarios y somos un híbrido entre usuarios y experimentalistas. O sea, yo soy más experimentalista, o sea, soy más de laboratorio. Entonces, realmente tenemos métodos muy poderosos, la cristalografía de rayos X, la microscopía electrónica, la resonancia magnética nuclear, la espectroscopía, que nos da información acerca de la estructura tridimensional. Entonces, realmente no necesitamos modelar la densidad electrónica. Ahí lo utilizamos porque teníamos la densidad electrónica a baja resolución. Y lo que nosotros queríamos es un dato experimental, es encontrar el conformero más probable de acuerdo al enlace que vimos que pudiera ajustarse a la densidad electrónica experimental. No deseábamos calcular, por eso no hicimos un cálculo de tan alto nivel, bastó con hacer un cálculo de medio nivel.
Esa es la razón. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra duda o alguien que haya levantado la mano. Pareciera que no. De los metales de transición. Sí. Tampoco, los metales de transición tampoco necesitamos encontrar la densidad electrónica, teóricamente, porque la observamos experimentalmente, la tenemos experimentalmente. Déjenme les muestro una diapositiva. Déjenme les muestro rápidamente una diapositiva. O sea, no tenemos necesidad de eso porque tenemos la densidad electrónica experimental. O sea, esto que está aquí, esto que estamos viendo aquí no es teórico, es experimental. Esta es la densidad electrónica observada por cristalografía y difracción de rayos X. Entonces, aquí vemos esta densidad que está aquí. Disculpa, doctor, no estamos presentando. Déjenme les muestro, perdón. ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Entonces, esta densidad electrónica que vemos no es teórica, es experimental. Entonces, no tenemos necesidad de modelar la densidad electrónica por DFT. En ese caso lo usamos porque no sabíamos la geometría del compuesto, del derivado que estaba ahí, pero en este caso no, nada más nosotros tenemos que ajustar el metal en la densidad electrónica y hacer una minimización de energía, o sea, hacer una optimización y un afinamiento, varios ciclos de afinamiento. Luego, en cuanto a lo que vienen siendo las reacciones, las rutas de reacción, nos preguntan también. Sí, también las modelamos por QMMM, aunque tampoco somos muy usuarios de esa metodología porque realmente lo que hacemos es medirlas en el laboratorio, o sea, medimos los parámetros físico-químicos de la reacción, medimos el delta G de la reacción, el delta H, el delta S por métodos calorimétricos, medimos los parámetros cinéticos, velocidad máxima, constante de velocidad catalítica, parámetros cinéticos de la reacción, eficiencia catalítica. Entonces, todos esos parámetros los obtenemos en el laboratorio. Perfecto, muy bien. No sé si hay alguna otra inquietud. Pareciera que no. Si me lo permites, ahora quisiera ser yo el que comparte pantalla, doctor. Sí, con mucho gusto. Listo, ya está, libre la pantalla. Muy bien, gracias. Un momento, por favor, que Sí, claro. batallé un poco. Estoy batallando yo, Ale, no sé si aquí está, aparece. Aquí lo tengo. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, ya lo estamos viendo. Bueno,
Doctor Díaz, permíteme ahora hacerte un reconocimiento a tu tiempo, a tu experiencia, a tus conocimientos que nos has estado compartiendo esta tarde, y es así como la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Química AC te otorga este reconocimiento por tu valiosa ponencia titulada Aspectos estructurales y funcionales de enzimas blancos para el control de infecciones bacterianas, uso de herramientas computacionales para el estudio del metabolismo del diaminopimelato, de la 25ª Conferencia Nacional de Facultades y Escuelas de Química, llevada a cabo del 15 al 17 de noviembre del 23. La química computacional para innovar en ciencia y tecnología. Y como puedes ver, al alcance, se encuentra la firma de un servidor. Este reconocimiento se te hará llegar oportunamente a través de las compañeras de la Autónoma de Ciudad Juárez. Entonces, dejo de compartir y vuelvo aquí a la pantalla. Y no me resta más que nuevamente agradecerte e invitarte, porque periódicamente cada mes tenemos webinars de diferentes temas de todas nuestras escuelas, institutos y tecnológicos asociados. Entonces, ojalá que nos pueda seguir acompañando en alguna otra ocasión, doctor Díaz. Muchas gracias. Estoy realmente muy agradecido con ustedes por la invitación y por escucharme, ¿verdad? Muchas gracias por sus preguntas y claro que sí, encantado de pertenecer a su asociación y espero que no sea la primera vez en la que nos veamos. No, por el contrario, yo creo que las dudas que podamos ir teniendo aquí te las podremos hacer llegar y afortunadamente se han cumplido las expectativas que se planteaban en el inicio, que era precisamente estar viendo aplicaciones y ver cómo están abordando en las diferentes áreas de la química estas herramientas. Entonces, creo que se nos está abriendo a todos, incluyéndome yo, un panorama muy, muy amplio. Y bueno, pues esta es tu casa y te tendremos nuevamente en ella bajo previa invitación. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, doctor. Sí, y bueno, quisiera recordarles a toda nuestra audiencia que para la siguiente ponencia, el link se les puede hacer llegar a su correo. De hecho, les está llegando su correo, pero también lo tenemos en la página de ANFEQI y en el chat se los acaban de poner también. Y hacer un pequeño anuncio, invitarlos a que se inscriban al taller de química computacional. Este taller va a llevarse a cabo el día sábado y domingo de 4 a 7 de la tarde. El costo es mínimo para afiliados y egresados, es un costo de 200 pesos, y para personas externas o ajenas a la asociación, el costo de 300 pesos. Vale la pena, está muy completo. El contenido de este taller lo pueden ver también por ahí en nuestra página. Y las inscripciones se pueden llevar a cabo en anfequimx@gmail.com.